Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con el tema de la plata de los chilenos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Tiene que ver con lo que se viene en materia de gasto fiscal, lo que se viene en materia de discusión del presupuesto del año 2026 y lo que pretende hacer una de las candidaturas, que es la candidatura de José Antonio Kast. No está José Antonio Kast ahí, ustedes dirán, bueno, pero ¿quién va a hablar? Va a hablar Tomás Bunster, él es asesor del equipo económico del candidato presidencial, es ingeniero civil con maestría en marketing en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica. Tuvo un paso por el Ministerio de Obras Públicas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. No milita en ningún partido y trabaja con Jorge Quirós, en Quirós y Asociados, quienes están encargados del programa económico. Muchos temas. Esto es una presidencial importante desde el punto de vista económico, porque en Chile se cayeron algunos consensos y uno de esos consensos tiene que ver con el equilibrio fiscal y el gasto fiscal. Y estamos gastando como país en guerra, decían antes. Cada vez nos cobran más impuestos y uno no ve resultados. Yo quiero poner la economía, como decían antes, la economía es fácil. Esto no es la economía fácil. Díganos la verdad en qué están gastando y cómo pretende en un posible triunfo presidencial el gobierno de José Antonio Kast manejar los pocos recursos que van quedando. Eso es lo que dicen. Bueno, Tomás, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez por primera vez, además, y también fogueándote en esto de las entrevistas, ya que entraste de lleno a trabajar con Jorge Quirós en el área económica de un candidato que va liderando y va con buenas proyecciones, digamos, para una segunda vuelta. Oye, bueno, Nicole, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá y actuando en representación de la candidatura. Espero podamos ir despejando algunas cosas y tener una buena discusión y conversación sobre los temas económicos que hoy día están en juego. En el programa ustedes saben que a propósito del dinero no vivimos sin los auspiciadores y para eso es muy importante que sigan apoyándonos a través de Patreon. En esa es una plataforma segura. Usted puede dar lo que pueda. Cada aporte suma y de eso se trata. En general las redes sociales al final es la suma de las partes, digamos. Por eso los invito a motivar a más personas a que sigan apoyándonos a través de Patreon, que es una vía, la otra vía son aportes directos, y también con nuestros grandes auspiciadores. Comienzo por Oxibiota, que este es un producto maravilloso que elimina los malos olores de cualquier lugar, puede ser jardines, cocinas, baños, incluso me han contado en consultas de dentistas que lo utilizan para poder limpiar a veces esas cañerías de la maquinaria que usan los dentistas para poder trabajar en la dentadura de las personas. ¿Cómo funciona Oxibiota? Usted lo diluye en agua. Acá vienen varios sobres. Lo diluye en agua y esa solución la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, por ejemplo, o pulverizadores en jardines. No mata el medio ambiente, no mata las cañerías, pero lo más importante es que mata las bacterias que producen los malos olores, porque si no, no hay manera de eliminar el mal olor. www.oxibiota.cl. Y me voy también con Método EVE. Ya estamos de lleno en la primavera. Algunos dicen alergia, bueno, y otros dicen, ¿qué hago? Voy a tener que ir a la playa, ponerme polera sin manga, ropa más ligera, y no he podido sacarme esas zonas del cuerpo que son muy molestas y feas. Celulitis, flacidez, piel de naranja, grasas localizadas. Las mujeres sabemos de eso, pero los hombres también entraron al grupo ahora, las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que hace Método EVE? Tiene máquinas de última tecnología traídas de Corea del Sur para poder sacar y eliminar esas zonas específicas del cuerpo que con dietas y deporte no pasa nada. Sobre todo personas de más edad, y más edad no me refiero a 80, 90 años, me refiero a después de los 30, el cuerpo se pone muy porfiado, algunos la cabeza también, pero el cuerpo sobre todo, con dieta no pasa nada. Bueno, Método EVE va a sacarle esa frustración. Pruebe estas máquinas,
porque van a poder ver resultados en esas zonas horribles. Tiene sede en Vitacura, Concón y Los Ángeles. Aprovechen la última tecnología que le trae Método EVE, segura, pero lo más importante es que funciona. Contacto arroba métodoeve.cl. Entiendo que siguen con el 20% de descuento si llegan con el nombre del programa, la entrevista de Nicole Rodríguez. Tomás, de lleno nos vamos a la entrevista. Estos días va a entrar Mm. el presupuesto 2026 a discusión y este es el año importante para las candidaturas para ver cómo viene la mano. Y quiero entender y que mis auditores entiendan también, en general, los presupuestos cuando se aprueban, ¿qué flexibilidad le deja a un gobierno para poder llevar a cabo los cambios y su programa de gobierno? ¿O el primer año de gobierno es un presupuesto que no permite hacer muchas transformaciones en dónde se pone el dinero? Bueno, Nicole, primero, si vamos a hablar de presupuesto, me gustaría un poquito hablar de lo que va a ser el legado fiscal de la administración actual, Mm. en lo que así en materia del erario público, digamos. Y la verdad es que nuestra impresión, y creo que en esto compartimos opinión con mucha gente, en particular de las otras candidaturas, el legado fiscal de esta administración es bastante pobre y deja mucho que desear. O sea, primero tuvimos pese a haber tenido efectivamente un superávit fiscal el año 2022, se excedió en la ley de presupuestos que venía aprobada en un 7% aproximadamente. Eso son algo así como 6.000 millones de dólares que se gastaron en exceso de la ley de presupuesto. Después, los próximos 3 años, 2023, 24 y 25, la administración actual se puso las metas fiscales más deficitarias que se han puesto desde que existe la regla fiscal en el año 2001. Y aún así las incumplió las 3 veces. Y las incumplió no por poco, las incumplió por mucho. Eh, y además de eso, por si no fuera poco, se hicieron retiros del FES, de este Fondo de Estabilización Económica y Social, por 4.000 millones de dólares en los años 2023 y 2024, dejando al FES con prácticamente sin recursos acumulados para hacer frente a cualquier emergencia. Históricamente el FES tenía en torno a 5 puntos del PIB acumulado y hoy día lo están dejando poquito más de uno, cercano a 1,5. Entonces, el legado fiscal que está dejando esta administración es bastante pobre y lo último que va a hacer es, bueno, tramitar la ley de presupuestos que viene ahora. Eh, Nuestra expectativa es que a lo menos hagan una ley de presupuestos responsable con lo que ellos propiamente se habían autoimpuesto, que es una déficit fiscal de en torno a un punto del PIB. Eso es lo que ellos deberían entregar y con una proyección de ingresos que sea, ojalá, realista, corregida, que tomen todas las recomendaciones que han tenido, porque los ingresos fiscales no se les han cumplido en los años 23, 24, 25, Tomás, ojalá que no lo hagan para el 2026. voy por parte. ¿En qué se han gastado el dinero? Ustedes tienen un diagnóstico. Muchas veces los programas que he hecho, los que analizamos con Fernando Villegas, la contingencia política, nos preguntamos por qué no se hacen por ley siempre auditorías cuando hay un gobierno saliente. En los municipios también debería ocurrir. Por ley debería ser obligación. ¿Ustedes tienen algún diagnóstico en qué han gastado todo ese dinero? ¿Retiraron plata del FES? ¿Le pidieron plata a Corfo? Eh, en la época de Marcel, que es prácticamente todo este Ujú. gobierno, también se emitieron bonos soberanos. Eso significa endeudar al país, es decir, está vendiendo un pedazo del país. ¿En qué se ha gastado el dinero, Tomás? Bueno, el dinero se está gastando en lo que se publica, digamos, en la ejecución presupuestaria, digamos, pero tenemos casos de ciertos fraudes que están ocurriendo a diestra y siniestra bajo la administración pública. Tenemos un uso de licencias médicas que resultó ser fraudulento, que está desatado. Tenemos casos de corrupción como los casos convenios, casos fundaciones. Tenemos incrementos de gastos que son significativos, por ejemplo, como lo que se ha aumentado en nuevos programas en el Ministerio de las Culturas. O sea, hay una miscelánea de gasto que se está destinando a montones de cosas, y también hay otras ciertas presiones de gasto que han venido derivadas por reformas legislativas que ya existen, que están en curso, como por ejemplo la PGU, digamos, que nos parece que está muy bien, o temas como la gratuidad, pero que han terminado no financiadas con los recursos que supuestamente se iban a generar para ello. O sea, la PGU, por ejemplo, se iba a financiar con una serie de exenciones tributarias que se aprobaron en conjunto con la creación misma de la PGU el año 2022,
que ninguna recaudó lo que debía haber recaudado o lo que se proyectaba que iba a recaudarse para financiar el beneficio. Tenemos, por ejemplo, un impuesto que se llama un impuesto único del 10% a la ganancia de valor en las transacciones de acciones con presencia bursátil, que supuestamente iba a recaudar 100 millones de dólares al año y resulta que está recaudando 10. Entonces, ese beneficio que otorgamos pensando que se iban a poder gastar 100 millones, en realidad no se está recaudando, no está financiado. Eso mismo le pasó con un cierto impuesto al lujo, no sé si lo viste, pero estuvo en prensa hace poco, apareció en La Tercera, que está recaudando menos de la mitad de lo que se proyectó que iba a recaudar. Y así está ocurriendo con una serie de beneficios que se han ido otorgando en el tiempo, que resulta en realidad que los mecanismos que tenían para financiarse no están recaudando lo que supuestamente iban a recaudar, el beneficio termina costando lo mismo o incluso a veces un poquito más, y tenemos el hoyo fiscal que tenemos hoy día, digamos, y por eso se están produciendo los déficits que se producen. Claro, pero yo que reporteaba mucho antes en la calle y tenía que estar con ministros y en algunas conferencias, yo me topaba siempre con la siguiente frase, cuando se decía, oye, pero mira, siguen contratando personas en el Estado, no, no solamente en este gobierno que ha sido más evidente, pero sueldos de 3 millones, 5, 6, o miren cómo están gastando la plata acá o allá, y la respuesta es, bueno, pero para el presupuesto del Estado esto no es nada, siempre no es nada. Incluso lo escuché en una reunión política que hubo con respecto a la compra de la casa de Salvador Allende. Eran un millón de dólares y uno dice, pero es que para el Estado eso no es nada. Bueno, si sumamos todo eso no es nada, me parece que hay un pozo importante de malgasto y de sobresueldo en el Estado, Tomás. Yo no sé qué radiografía tienen ustedes del Estado y si es que llegaran a un gobierno, si pudieran llevar a cabo una transformación profunda a ese malgasto y a esos sobresueldos que hay en el Estado. No, a ver, yo te diría, yo no estoy en particular de acuerdo con esto de que esas cosas son nada. O sea, tenemos hoy Claro. día casos que son de magnitudes macroeconómicas en cómo se está gastando los recursos del fisco, digamos. A modo de ejemplo, el gasto en personal de funcionarios del gobierno central de Chile es algo así como 16.000 millones de dólares. Eso te da una remuneración promedio más o menos de 30.000 dólares el funcionario. Eso es más o menos una remuneración bruta de 2,5 millones en el sector público, digamos. Esa es la magnitud de lo que se está trabajando ahí. En marzo del 2022, si no me equivoco, el gobierno central tenía 440.000 funcionarios. Hoy día, según el último dato disponible que revisé, vamos en 510.000. Todos los años, todos los gobiernos, desde hace por lo menos 25 años, el número de funcionarios en el gobierno central aumenta, el gasto en personal aumenta, y estamos acumulando un gasto del orden ya macroeconómico, absolutamente. Es prácticamente un 20% del presupuesto de la nación lo que se destina a funcionar. Entonces, cuando dicen, no, no, es que los bonos de los aguinaldos de la DIPRES, esto que salió como 60 funcionarios que estaban con aguinaldos de 10 12 millones de pesos, Entre 8, ya claro, entre deja 8 de y ser 11 tan millones. deja de ser tan irrelevante porque tú tienes que Claro. sumar eso que ocurre en una repartición, en un servicio, pero bueno, después te aparece el Fondo Autónomo de Protección Previsional que está contratando ciertos consejeros y funcionarios por remuneraciones de 20 millones de pesos y después te vas a, no sé, apareció hace poco bueno, no hace tampoco, apareció hace algunos meses ya, en el Mercurio una investigación que hizo respecto del número de periodistas que tenían contratados como asesores comunicacionales en cada uno de los ministerios y resulta que el Ministerio de la Cultura, el gabinete de la ministra, tenía más asesores comunicacionales que el propio presidente de la República, con remuneraciones que superaban 3 4 millones de pesos cada uno, y tú empiezas a sumar todo eso, y claro, ese análisis micro de cada una de las reparticiones, viendo lo que está sucediendo, es lo que después explica por qué hoy día gastamos 16.000 millones de dólares en personal y que todos los gobiernos uno tras otro tienen un mayor número de funcionarios y se gasta la plata que se gasta. Tú Eso trabajas es lo que ocurre. Claro, tú trabajas en el mundo privado y quiero saber tu opinión. Me parece que los sueldos hoy en el Estado están desproporcionados. No hay ninguna relación entre lo que está ganando un funcionario público versus lo que se está pagando en el mercado, producto también de nuestra decaída economía. Entonces uno ve que al final entrar al servicio público es hacerse, no, no rico es una manera de decir, pero los sueldos no tienen relación con lo que se está pagando en el mercado.
Mira, yo no estoy particularmente en desacuerdo. A ver, hay datos objetivos y después uno puede tener distintas explicaciones. Lo que sí, la remuneración imponible promedio del trabajador en el sector privado está en torno a 1,1 millones de pesos más o menos. Eso te da una remuneración bruta solo para hacerlo a nivel agregado promedio de los trabajadores formales como de 1 millón. Y el trabajador del sector público, si uno toma el gasto en personal total y lo divide por el número de funcionarios, te va a dar que eso es más o menos 2 millones de pesos líquidos, o sea, de 1 a 2, esa es la diferencia. Hay otras cosas que lo explican, o sea, puede ser porque en el Estado hay menos trabajadores, hay menor participación de trabajadores poco calificados, el nivel a veces es un poco superior, pueden suceder una serie de cosas. Pero lo que sí está ocurriendo, que creo que es un hecho ineludible, que es una cosa muy rara que no ocurre en organizaciones que uno ve en el sector privado, al menos, es que el Estado solo crece. El número de funcionarios crece progresivamente, gobierno tras gobierno, del orden de, no sé, pueden ser 40, 50 mil funcionarios por cada uno de los gobiernos. Como te decía, en marzo del 2022 la cifra de funcionarios en el gobierno central estaba en el orden de los 440.000. La última cifra disponible, vamos, en casi que supera ya los 500.000 funcionarios. Y esto viene ocurriendo y el gasto en personal crece también como en su participación respecto del gobierno, del gasto completo, en su participación respecto como puntos del PIB. O sea, está creciendo y es una de las presiones de gasto también que no ha sido controlado jamás, digamos, en los últimos 20 años. ¿Cómo lo harían en un posible gobierno de José Antonio Cast? Uno, para disminuir la cantidad de gente que trabaja en el Estado y dos, tener bonos y tener aguinaldos atingentes y aterrizados en cuanto a lo que se les va pagando. Tomás, ¿cuál es el plan que tienen entonces? A ver, lo que nosotros proponemos es un plan de racionalización y ajuste del gasto público que se ajuste a la realidad económica que estamos viviendo hoy en día, porque es necesario si es que nosotros queremos volver a crecer y recuperar el crecimiento de nuestra economía. Allá que nos saltamos un poquito en la discusión, digamos, pero básicamente desde nuestra candidatura nosotros vemos que la situación económica nacional es una situación de emergencia, digamos. O sea, que tengamos un crecimiento económico de 2% por año en los últimos 10 12 años es una situación que a nosotros nos parece es una emergencia que hay que resolver. Que tengamos más de 900.000 personas sin empleo, que tengamos 1 de cada 5 chilenos en situación de pobreza, que se acabe el sueño de la casa propia para las jóvenes. O sea, es una cosa que nosotros vemos como una situación de emergencia. Y nosotros hemos propuesto un programa que tiene tres grandes ejes para hacer frente a aquello. Primero, un tema de facilitación regulatoria para que obtener los permisos y poder incentivar la inversión de verdad permita que este país vuelva a crecer. Una rebaja tributaria para volver a recuperar la competitividad e incentivar el ahorro y la inversión. Y como tercero, un ajuste fiscal, digamos, un ajuste fiscal sustantivo que es una condición necesaria para poder, primero, implementar la reforma tributaria, pero también para ordenar las finanzas públicas y detener esta senda de incremento de la deuda que lleva ya 18 años. Sí, Eh, voy a ir en cada pilar que tú mencionaste, que son tres, pero es en esos ajustes fiscales que yo te preguntaba. Yo sé que ustedes plantearon una cifra de 6.000 millones de dólares en 18 meses, y voy a ir a ese pilar específicamente. En ese ajuste fiscal significa sacar gente del Estado, significa eh, sacar la grasa de todas esas contrataciones y gente que está en horario que al final dan vuelta para escribir un paper, para realmente apoyar o para poder eh, pagarles con un puesto ahí en el Estado porque ayudaron en una campaña. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cuánta gente ustedes calculan que sobra en el Estado? a ver, el ajuste de los 6.000 millones de dólares comprende una serie de cosas, digamos. Y lo primero que me parece que es más relevante destacar es detener y controlar una serie de fraudes que se están viendo en el uso de los recursos públicos. El caso más emblemático es el caso de las licencias médicas, eh, que básicamente es las licencias médicas fraudulentas que se otorgan a trabajadores dependientes del sector privado, que son cotizantes de FONASA, que básicamente le está significando un gasto en exceso al gobierno central del orden de 600, 700 millones de dólares. Y está totalmente probado que hay montada una organización criminal de médicos que venden licencias médicas que después no son fiscalizadas y el Estado las termina pagando. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es un fraude de orden macroeconómico
que fue alertado por la Contralora, pero solo para el caso de los trabajadores dependientes del sector público, pero ahí estamos hablando del orden de 600, 700 millones de dólares. Tenemos otros casos de fraude como es la evasión en el transporte público metropolitano, la evasión en las micros, digamos, que el 40% de las personas que se sube a la micro no paga su pasaje. El 60% todavía lo hace. Ya en el año 2018 hay ciertos papers de revistas internacionales, revistas académicas que hablaban que Santiago es de las ciudades con más evasión en el transporte Sí. público del mundo. Tomás, pero por ejemplo, quiero ir a cosas bien específicas. Lo de las licencias médicas es cumplir la ley. Y para eso, en el fondo, simplemente se necesita tener un estándar claro. Ustedes, en una futura administración, personas que presentan licencias médicas van a pasar por un sumario, porque ahora hicieron sumario y uno no ve muchos despidos, ¿eh? Incluso quien trabajaba en la biblioteca del Congreso, eso no es de ustedes, de un gobierno central, sino que es del Congreso, pero si no fuera por la prensa, esa persona que trabajaba en la biblioteca estaría con clases de ética, ¿me entiendes? Pero al final tuvo que renunciar porque la prensa eh, informó acerca de que él había tenido la conciencia del daño que hizo y prometió no hacerlo nunca más. Bueno, impresentable. Entonces, con respecto a las licencias médicas, ¿cuál es el plan para seguir indagando quienes presentan licencias médicas falsas y van a despedir a las personas que presentan esas licencias? ¿Cuál es el plan entonces? A ver, en un gobierno de José Antonio Kast, y él creo que lo ha dicho muy claramente y muchas veces, no hay espacio ni para los abusos ni para faltas de probidad como lo son el uso fraudulento de licencias médicas. Y eso es algo que él ha manifestado, me parece, y ha sido súper enfático en que aquí se acabaron los abusos. De hecho, hay uno de los planes que se llama En su minuto sin licencia para estafar, digamos, que viene en respuesta a aquello. Obviamente hay que respetar todos los procedimientos y protocolos que corresponden en la administración pública. No, no soy yo el experto para venir a decirte sí, los podemos despedir a todos, pero habrá que verlo si es que la falta de probidad es o no constitutivo de causal de despido. Pero si es que así lo fuera, para nosotros por lo menos sí es una falta de probidad que no estaríamos dispuestos a tolerar el uso fraudulento de una licencia médica. Eso de todas maneras. Y en el caso del sector privado, me parece que lo que está faltando es una fiscalización, digamos. O sea, no puede ser que se autoricen licencias médicas que no tienen ni siquiera detrás una consulta o que no vienen con informe médico o que no hay un reporte de cuál es la causal que motiva la Tomás, licencia médica del qué bueno funcionario. que mencionaste el mundo privado. Yo no sé si está en el programa de gobierno de ustedes, pero algo tendrá que decir la Está, dirección lo del... está absolutamente, digamos. No, 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 sí sé, pero en esta línea que te voy a preguntar, la dirección del trabajo. Hay empresas que han sufrido con trabajadores que presentan licencia por 2 años. Y incluso por más sabiendo que esa persona simplemente no quiere ser despedida o no quiere trabajar o como sea. Y si uno va a la dirección del trabajo con un caso así, la dirección del trabajo le da la razón al trabajador. Mi pregunta es si en el programa de gobierno, a propósito de esto y la falta de honestidad con respecto a las licencias médicas y una serie de otros beneficios, si ustedes tienen algún tipo de planteamiento para reformar la dirección del trabajo o tener otros lineamientos a cómo está funcionando hoy la dirección del trabajo. A ver, yo creo que en materia laboral hay una serie de cosas que estamos viendo que tienen muy presionado el mercado laboral, digamos. Una de ellas son los incrementos de costos que se han derivado, por ejemplo, de las alzas de los salarios mínimos, el incremento de las cotizaciones, la ley de 40 horas. Y también tenemos un problema del mercado laboral con las rigideces y las regulaciones y la sobreregulación que se le han ido introduciendo. Y como motivo de ello también ha quedado cierta evidencia que el actuar a veces de la dirección del trabajo ha ido más allá del propio espíritu de la ley o de lo que las legislaciones en el Congreso han definido y han determinado, digamos. Y está restringiendo excesivamente lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo y tiene obviamente sus consecuencias en una rigidez de la contratación y básicamente parte de la emergencia laboral que hoy día estamos viviendo. Yo creo que nosotros para enfrentarlo esto estaría enmarcado, está enmarcado en realidad dentro de lo que nosotros le hemos llamado la facilitación regulatoria, que tiene que ver con aplicar funcionalmente las regulaciones que tenemos, digamos. O sea, no puede ser que la dirección del trabajo esté mediante circulares, oficios o dictámenes sobre regulando más allá de lo que hay
de lo que sea aprobado en el Congreso, digamos, y que esté generando una restricción excesiva en el mercado laboral. Nosotros tenemos que enfrentar eso, tenemos que regularlo. En este momento, en el programa no hay ninguna idea por reformar la dirección del trabajo, ni transformarla, ni mucho menos, pero simplemente una aplicación racional de la regulación laboral coherente con lo que se aprueba y legisla en el Congreso. Sí, puede ser, pero ¿no te parece que la Dirección del Trabajo no es un organismo neutro, sino que más bien funciona con una mirada ideológica? Hoy actualmente el director es del Partido Comunista, pero en el fondo tiene una mirada ideológica y además siempre es el trabajador tiene la razón, es decir, la Dirección del Trabajo no funciona como organismo técnico y es importante porque si funcionara bien, las empresas tendrían también una posibilidad o sentirían más seguridad en la contratación. Por eso te preguntaba si es que existe alguna reforma o solo basta con cambiar al director de la Dirección del Trabajo en una futura administración y cambia el perfil de la Dirección del Trabajo. Yo creo que con las personas y el perfil y el perfil que uno le trata de imprimir a cada una de las reparticiones públicas es muy importante y puede hacer un cambio significativo, sin lugar a dudas. Pero lo que importa es hacer cumplir la ley, digamos, las leyes que tenemos, que están, son las que son, pero que se cumplan de una forma criteriosa y funcional y adecuada a lo que se ha legislado, digamos. Yo creo que por ahí tiene que ir la propuesta del mercado laboral en cuanto a la emergencia laboral, si queremos hacernos cargo y resolver el problema mayúsculo que tenemos hoy día, que es más de 900.000 personas que están buscando un trabajo y no lo encuentran, digamos. Y con Sí. una tasa de desempleo que supera el 8% desde hace ya 31 meses, digamos. Tomás, Eh, te pregunto lo siguiente. Dicen que en los debates le han dicho a José Antonio Caz que, claro, prometen ideas atractivas, pero sin respaldo técnico, sobre todo con el tema de este recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Voy a ir también al tema del ¿Mm? préstamo, al chao préstamo. ¿Qué respondes tú a la falta de respaldo técnico o de elenco para poder llevar a cabo lo que están prometiendo? No, el respaldo técnico existe, sin lugar a dudas, o sea, está. Eh, y creo que esto se ha explicado, digamos, se ha dado cuenta, si no ha quedado claro y se ha convertido en un punto focal, puede ser por diversos motivos, pero el ajuste de los 6.000 millones de dólares puesto en contexto y dado las distintas publicaciones que han salido de centros de estudio, centros académicos, las organizaciones independientes, está más que claro, digamos, eso está construido y se puede hacer el ahorro, es totalmente factible hacerlo. Sale primero, o sea, el Centro de Estudios Públicos y dice que existe un espacio para hacer un recorte de 6.000 millones de dólares. Ese recorte está. Hay una serie que son medidas administrativas, hay otras que son medidas legislativas. Si tú tomas, por ejemplo, solo las medidas administrativas, tienes ya que se pueden hacer 3.300 millones de dólares de ajuste. En esas medidas administrativas, por ejemplo, no está incluido el tema del ahorro por las licencias médicas. Si tú consideras eso, ya estás acercándote a 3.900, 4.000. Después tú puedes tomar, por ejemplo, lo que acaba de pasar, la Comisión Asesora para la Revisión del Gasto Público, que está poniendo ya un piso, ellos están poniendo un piso de 2.000, está en algunas cosas traslapadas con el CEP, pero no en todas. Tú tomas medidas de ahí y lo puedes ir elevando y tomas algunas medidas adicionales que es legítimo tener porque nosotros tenemos algunas prioridades distintas, o le agregas algunas medidas de austeridad genuina, no solo eficiencia, sino que en algunos casos puede tomar austeridad, que son medidas que se han tomado, por ejemplo, para el terremoto del 2010 o después de la pandemia, digamos, y tú puedes construir absolutamente un ajuste de 6.000 millones de dólares, que a todo esto es un 6 y un 7% del gasto público, digamos, no Sí. es una cosa del otro mundo, no te estoy pidiendo ajustar en un 50% y despedir al 75% de los funcionarios, es en ningún caso lo que estamos proponiendo. Lo que estamos proponiendo es un ajuste del 7%, que significa volver al gasto público que teníamos el año en la ley de presupuestos del 2022. Hay un informe de libertad, Eso es, digamos. hay un informe de Libertad y Desarrollo que dice que se gastó alrededor de 23.000 millones de dólares en programas deficientes o mal evaluados. Y eso me lleva a la primera pregunta que te hice con respecto al presupuesto. ¿Esos programas deficientes o mal evaluados, ustedes tienen un listado de aquellos programas? ¿Cómo lo harían, Tomás, en el caso de llegar al gobierno, si es que el presupuesto que van a discutir ahora los próximos días ya le asigna a esos programas cierta cantidad de dinero? ¿Se puede disminuir? ¿Se puede, por ejemplo, ponerle un programa eficiente o que no está funcionando, presupuesto cero y llevar ese dinero a otro programa? ¿Cómo se hace?
A ver, primero, esa información a la que hace referencia este informe de libertad de desarrollo es una información pública, digamos, es lo que se conoce en el lenguaje de la Dirección de Presupuesto como el monitoreo de los programas públicos que se publica una vez al año, y a lo que están haciendo referencia a ellos es al monitoreo 2024 que se publicó hace algunos meses, digamos, donde aparece una lista de todos los programas públicos que existen, son un poquito más de 700, cada uno con su respectivo gasto. Hoy día estamos del orden de 40.000 millones de dólares identificados en programas públicos. Son 40.000 de los 80.000 que se dan en el presupuesto completo, o sea, solo la mitad está monitoreado. Y ellos le identifican una serie de criterios y ven si se cumplen o no para ver si es que los caracterizan con hallazgo o deficiencia o en realidad si está en cumplimiento. Se ve si es que está, si tiene un propósito definido, si es que está llegando a la población objetivo, si es que reporta bien el gasto administrativo, si es que tiene un indicador para medir su desempeño, una serie de cosas. Y lo que está diciendo el informe de libertad de desarrollo es lo que cualquier persona que entra al informe de monitoreo que está disponible y baja el Excel, digamos, donde está la lista, se va a encontrar, que es que el nivel de hallazgo y deficiencia detectado por el fiscalizador de los programas, que es la DIPRES, es brutal, es brutal. Y hay que hacerse cargo, digamos, y nadie se ha hecho cargo de eso en mucho tiempo. Los programas siguen creciendo y el gasto en programas sigue creciendo. A veces a la DIPRES le gusta decir que se hace cargo y que, por ejemplo, elimina programas, pero hay veces que ha eliminado programas que en realidad los dividió en dos. O sea, por cada programa que eliminó, hizo nacer dos nuevos, digamos. Eso ha pasado, ¿no? Es un caso que existe que uno lo ve. Y las medidas que yo te estoy planteando, que son en parte las del CEP, se hacen cargo de esto, por ejemplo. O sea, una de las medidas del CEP que nosotros hemos recogido, que nos parece sumamente atractiva, es que hay ciertos programas muy pequeños, que gastan en torno a 1 o 2 millones de dólares, que se crean para ser piloteados, para ser probados, no dan resultado, pero nunca se eliminan. Y viven siendo un programita que beneficia a 4 o 5 organizaciones, y son 200 programas, 243 es el número de los programas identificados por el CEP, que son programas atomizados que llevan en esta categoría de piloto por más de 3 años, que no se descontinúan. ¿Y por Tomás, qué no se ¿ustedes van a descontinúan? sacar esos programas? Nosotros estamos estudiando esa medida, revisando cada uno, pero nos parece que aquí hay programas que hay que descontinuar, Por eso y te preguntaba, ¿y los primeros candidatos son... si el presupuesto 2026 le asigna presupuesto, ustedes tienen algún tipo de facultad para quitarle ese presupuesto a programas mal evaluados y eliminarlo o dejarlo con un presupuesto mínimo? ¿Se acuerdan cuando a Carabineros le dieron 1 peso? Bueno, 1 peso a un programa mal evaluado. ¿Cómo lo hacen entonces si el primer año de gobierno van a tener un presupuesto que ya le va a asignar a esos programas? Mira, creo que aquí vale la pena refrescar algunas cositas de la ley de presupuesto y de cómo funciona. ¿Ah? Sí. La ley de presupuestos tiene flexibilidad, ¿ya? O sea, la ley de presupuestos que sale del Congreso identifica por cada institución que va a ejecutar el gasto y en cada cosa el monto máximo autorizado. Ojo, el monto máximo autorizado. Y esto se cambia, y se cambia, la verdad es una práctica bastante natural, la flexibilidad. Un caso bien emblemático es, por ejemplo, el año 2022. El año 2022 se sobre ejecutó la ley de presupuesto en un 7%. El gasto en inversiones, lo que se conoce como el gasto de capital, que son las inversiones y las transferencias de capital, pues esto es, por ejemplo, la plata que se va a gastar el Ministerio de Obras Públicas en construir caminos o en construir un puente, no sé, cosas así, se subejecutó, o sea, se gastó un 20% menos, y eso se llevó a gasto corriente, a gasto en personas, a gasto en bonos, a gasto en subsidios, lo que sea. Y esto ocurre, y esto es parte de la flexibilidad presupuestaria. Y la ley de presupuestos constituye una autorización máxima. Lo que tú nunca puedes hacer es dejar algún financiamiento que estaba efectivamente comprometido y estaba en curso, tú no lo puedes quitar. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una obra del Ministerio de Obras Públicas en curso, con un contrato a firme entre una empresa constructora y el No, Estado de Chile, tú no lo puedes eliminar. Pero si es que los recursos no están asignados, hay flexibilidad, y esto ocurre siempre, ¿ah? Ocurre todos los años. no, está bien, pero entonces, ¿cómo se hace con los programas mal evaluados que van a tener un presupuesto asignado porque se va a discutir ahora? Y ustedes consideran que a lo mejor la política turquesa no es propio de su gobierno y no le quieren asignar, o a el feminismo transversal y todas esas cosas y van a tener a lo mejor asignado. Estoy diciendo cosas bien básicas, pero hay programas que gastan mucho más y no sirven para nada. Entonces, la pregunta era si ustedes pueden dejarlo con un presupuesto cero y eliminar ese programa. O el primer año de gobierno van a estar amarrados a todavía tener
programas deficientes o mal evaluados gastando el dinero de todos los chilenos. Sin lugar a dudas, hay cosas que van a estar amarradas. Es una de las cosas que estamos monitoreando y que nos preocupa que en los próximos 6 meses se dejen muchas cosas amarradas. Pero creemos que con la flexibilidad presupuestaria, que son las normas mismas que han ocurrido siempre, que existen, ¿ah? O sea, no es nada nuevo, esto pasa todos los años, pasa todo el cambio de gobierno. Yo insisto, el año 2022 la administración Boric gastó un 7% más de lo autorizado en la ley de presupuesto y ejecutó un 20% menos de inversión de lo que se había comprometido en la ley de presupuesto. O sea, estas cosas ocurren. Y yo creo que con eso tenemos espacio suficiente para repriorizar y focalizar el gasto en las urgencias que nosotros son las que tenemos identificadas. O sea, mayor gasto en salud, mayor gasto para resolver las listas de espera, para resolver la emergencia habitacional. O sea, yo creo que la ley de presupuesto eh, la legislación, digamos, de la ley de presupuestos permite hacerlo. Claro, pero ahora se estaba evaluando, el gobierno estaba evaluando cambiar el fondo de libre disposición para el próximo periodo, que es la discusión que están haciendo en estos minutos antes de presentar el presupuesto. Se hablaba de reemplazar a lo mejor esa libre disposición y reasignarla, es decir, limitar al próximo gobierno. Yo no sé si ustedes han estado monitoreando esa situación y si es que efectivamente cambiaran ese fondo de libre disposición que siempre se le ha dejado a la próxima administración A la administración entrante. entrante. Quiero saber si hay otros mecanismos para ustedes para poder disponer del presupuesto en base a los criterios que ustedes quieren imponerle a su administración. A ver, primero, esa referencia, esa medida o propuesta a la que hace referencia tú es una de las medidas que surgió de la Comisión Asesora para la Revisión del Gasto Público, Claro. en la que propusieron reemplazar lo que se conoce como la glosa republicana o la provisión republicana, Mm. que básicamente es en la ley de presupuestos que deja el gobierno saliente al gobierno entrante, dejan un espacio de gasto de libre disposición para la administración que sigue pueda disponerlo en la Es forma como que de ellos buena quieran, crianza. Es como de buena como de buena crianza. crianza. En la administración del presidente Sebastián Piñera, cuando se le pasó el presupuesto del 2022 a la administración Boric, se dejaron 700 millones de dólares en esta glosa republicana, digamos, y es una práctica bastante usual. Si es que contribuye o no, porque en la comisión asesora lo propone como una medida para contener el gasto público, Sí. digamos. Y si es que funciona o no, esto es una innovación, y como toda innovación, dependerá de cómo se ejecute y cómo se implemente, digamos. Y la verdad lo que nosotros creemos es que el legado fiscal de esta administración, que deja, como ya te mencioné, bastante que desear, no nos da la confianza como para empezar a hacer innovaciones hoy día y que en realidad ojalá se siga haciendo la misma práctica que se ha hecho siempre, que exista la glosa republicana, ojalá en la misma magnitud, a lo menos como se dejó a la administración Boric, y que no entremos en mayores innovaciones, el legado fiscal ya es suficiente que hay que resolver y que han dejado para la próxima administración. Esperemos que no se siga innovando en quizás comprometer esto, hacerlo más difícil. Tomás, ¿te parece que la sobreestimación de ingresos, que siempre hablaba el ministro Marcel explicando muy académicamente, no, lo que ocurre es que hubo una sobreestimación de ingresos? ¿La sobreestimación de ingresos fue un error de cálculo o simplemente se escudaron, se escondieron detrás de una sobreestimación para decir, no es que nos equivoquemos y quisimos gastar más, sino que sobreestimamos? Es una cosa así como que el Excel tiró una cifra mayor y no es nuestra culpa. ¿Te parece que lo utilizaron como un argumento y una excusa para gastar más sabiendo que no iba a existir ese dinero? ¿O sí se equivocaron y sobreestimaron? Porque los cálculos de este gobierno eran como optimistas, no sé, eran anti progreso, anti crecimiento, pero eran optimistas, una cosa, una combinación extraña. ¿Hubo una intencionalidad de gastar más después escudándose detrás de los sobres ingresos? A ver, acusar una intencionalidad en sobreestimar ingresos para poder comprometer más gastos, sabiendo que tú no los vas a poder financiar, me parece una afirmación bastante fuerte que yo personalmente no me atrevería a hacer. ¿Ya? Yo todavía creo, o por lo menos quiero creer, que la DIPRES sigue siendo una institución más o menos seria, es una institución técnica que yo creo que funciona y en su mérito habrá evaluado y eso fue el resultado que les arrojó.
y si no se cumplió, no creo que haya sido por un manejo mañoso para poder comprometer más gasto, o a lo menos no lo quiero creer. Ahora bien, sí hay cosas que me parece que son sospechosas, que es básicamente cómo la DIPRES y el Ministerio de Hacienda fueron monitoreando durante el año el cumplimiento del gasto y el cumplimiento de los ingresos. Que ahí sí me parece que hay algo que no quisieron ver y no quisieron escuchar las alertas cuando se les pidieron. Por ejemplo, el año 2024, en el informe de finanzas públicas que se publicó en octubre, el 1 de octubre, o sea, ya al tercer trimestre cerrado, ellos seguían proyectando un déficit fiscal de 2 puntos del PIB, cuando el Consejo Fiscal Autónomo al mismo tiempo estaba diciendo que los ingresos estaban subestimados, que el gasto estaba sobreestimado y que probablemente el déficit fiscal iba a ser muy superior. Uno podía hacer simplemente monitoreando la ejecución presupuestaria, uno ya podía advertir que faltaba un punto de déficit que se iba a ejecutar. Y ellos no lo quisieron reconocer públicamente, sino hasta que ya fue tarde. Y yo creo que ahí sí hay un manejo que te revela que no quisieron hacer nunca un ajuste de gasto para cumplir sus propias metas. Y eso yo creo que la evidencia está en las propias publicaciones de la DIPRES y en las advertencias que se le fueron haciendo durante el tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo, al mismo tiempo que la DIPRES decía que su déficit estaba prácticamente alineado con su meta fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo decía que era prácticamente inverosímil que eso fuera a cumplirse. Y pidió reducciones de gasto que no fueron oídas. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo en su informe posterior dice que le faltó un ajuste de 4.300 millones de dólares que no se hizo. Y ellos ya lo habían advertido y se podía predecir. Hay una columna en el Mercurio de este fin de semana de Bettina Horst, ella es Sí. investigadora de libertad de desarrollo, que está diciendo básicamente la misma historia de lo que ocurrió el año pasado. Está diciendo, oiga, aquí todavía estamos hablando de que el déficit va a estar en torno a 1,5 puntos, 1,8, pero los ingresos seguimos sabiendo que están sobreestimados, el gasto está subestimado, nos va a pasar la misma historia y no se va a reconocer. Estamos todavía amparados en acciones correctivas que les ha llamado el Ministerio de Hacienda, que todavía tienen que tramitarse las leyes para que eso tenga algún efecto. Entonces, probablemente hoy día el déficit, que supuestamente son 2 puntos del PIB, no va a ser reconocido, que va a ser mayor y nos vamos a encontrar con una sorpresa a finales de año cuando salgan las cifras oficiales, cuando ya va a ser demasiado tarde y cuando el problema ya va a ser de otra administración. Tomás, ustedes que han venido monitoreando junto a Jorge Quiroz, encargado del programa económico, ¿ustedes creen que si llegan al gobierno se van a encontrar con un hoyo financiero superior a lo que indican las cifras oficiales? O sea, el hoyo ya está, No, no, sí sé, pero que el hoyo existe. la magnitud de ese hoyo sea superior a lo que incluso ustedes calculan. A ver, eso ocurrió en administraciones anteriores, ha pasado. O sea, por ejemplo, el 2010, cuando asumió el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno, resultó que se tuvo que convocar a una comisión especial, la comisión Corvo, presidida por Vittorio Corvo, que la convocó Felipe Larraín, porque el déficit estructural no era el que se decía que era. Y se decía que era de 1 punto del PIB y en Mm. realidad era algo así como 3. Después, cuando asumió Piñera 2, entiendo que hubo algún tema con las cuentas por cobrar de los servicios de salud que no estaban debidamente reconocidas. Hoy día nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal y mayor transparencia fiscal, que yo creo que hay que valorarla y hay que agradecerla, que cada vez acota el espacio para que estas cosas puedan ocurrir. O sea, hoy día no es arbitrario cuánto es el déficit fiscal. Obviamente se corrige y se actualiza cuando las cifras de cuentas nacionales se actualizan y cuando están las cifras definitivas, pero no pueden ocurrir cosas como las que han ocurrido en el tiempo y yo esperaría que no pasara. O sea, nosotros nos vamos a enterar de las cifras oficiales que se pueden mantener bajo la alfombra hasta que salen, como pasó el año 2024, ¿eh? Esto no es ninguna novedad, no debería ser una afirmación muy controvertida, pero las cifras fiscales efectivas, tus proyecciones, tú las puedes mantener más o menos bajo discreción hasta que se revelan cuando ya es demasiado tarde y eso yo creo que va a pasar. O sea, hoy día la proyección oficial de déficit fiscal está en torno a 2 puntos del PIB. Nosotros creemos que puede ser más y creemos que puede ser más porque hay evidencia que nos dice que puede ser más, digamos, no es porque creamos que lo van a hacer mal ni que van a derrochar más, es por la evidencia y es básicamente lo mismo que está diciendo Bettina Horst este fin de semana en el Mercurio.
Tomás, nosotros somos en el último índice de burocracia 2025, somos el número uno en Iberoamérica. ¿Cómo piensan en esta urgencia o administración de urgencia que le llamaron ustedes o de crisis? Eliminar la burocracia, que es parte del problema que tiene Chile para la inversión y para seguir creciendo. ¿Qué plan tienen para eliminar burocracia? A ver, eso que tú acabas de mencionar es probablemente la principal traba que tiene Chile hoy día para recuperar el crecimiento que vimos a inicios entre los 90 y los 2000, o sea, o que vimos en la época previa a estos últimos 10 años de estancamiento absoluto. Esa es la traba que tenemos hoy día. Básicamente lo que hoy día se le llama la permisología o una obstrucción regulatoria o burocracia, llámesele con el término que se quiera, digamos. Ese es el gran problema que tenemos hoy día para volver a crecer. Y si queremos recuperar los incentivos a la inversión y tener una economía dinámica que permita la creación de empleo, necesitamos hacernos cargo. Y esto es el punto número uno en el programa económico de José Antonio Caz, que es lo que le hemos llamado la facilitación regulatoria. Y esta facilitación regulatoria comprende tres partes. En primer lugar, eliminar regulaciones que no necesitamos, que han quedado obsoletas y han quedado anacrónicas y hoy día obstruyen el crecimiento. En segundo lugar, es hacer una aplicación funcional de las regulaciones que tenemos. Y en tercer lugar, es crear algunas regulaciones nuevas que necesitamos, algunas pocas que son necesarias probablemente para el Congreso. Y hoy día lo que vemos en realidad es que la burocracia no es una cosa que cayó como un meteorito, ha sido, y lo que está afectando más a la inversión en particular, es una utilización de las mismas legislaciones, los mismos reglamentos, las mismas instituciones, pero en una forma totalmente descriteriada o sin hacer la pega que conduce a que desarrollar cualquier tipo de negocio o inversión en Chile eh, toma cada vez más tiempo y frena la inversión finalmente. Y eso es lo que nosotros queremos resolver y eso es lo que le hemos llamado nuestras propuestas de facilitación regulatoria. José Antonio Cast decía que en la primera etapa de su gobierno va a aprobar los proyectos que están parados en el Comité de Ministros, que son miles de millones de dólares. Y yo me preguntaba, y te lo pregunto a ti, si queremos eliminar burocracia, ¿por qué entonces tampoco escuché que se va a eliminar el Comité de Ministros como una instancia resolutoria? A ver, o sea, es una discusión súper legítima esta del Comité de Ministros de si eliminarla o no eliminarla. Me parece una discusión legítima, pero el Comité de Ministros en realidad su existencia no es el origen de la demora. El problema es que el Comité de Ministros se demora en promedio 20 meses en resolver y no los 3 meses que según el reglamento se debería demorar. Ese es el problema que a nosotros nos importa. Pero no es una resolución política. ¿Para qué la Pero necesitamos? mira, En el fondo? en el 85, Ustedes no han evaluado eso, ¿no? Eliminar como una instancia mira, en el 85% de los casos, el Comité de Ministros resuelve y ratifica la decisión que se tomó en la instancia técnica que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero nosotros queremos de verdad acelerar la tramitación de proyectos, digamos, y el verdadero cuello de botella es que se demora 20 meses y no 3. Tomás, pero ¿cómo Ese es puede, el me problema. pregunto que si esto fuera un tema técnico y no político, ¿cómo podemos asegurar que al evaluar, se supone que evalúan, ¿no? En el comité de ministros los proyectos que están parados los van a aprobar? En el fondo, ¿y cuál es la necesidad de tener el comité de ministros para levantar o bajar el dedo si ya ha pasado todas las miles y cientos de instancias resolutorias de calificación ambiental, etcétera? Lo que quiero saber es si evaluaron la necesidad de tener el comité de ministros y por qué sería importante mantener un comité de ministros político para darle la aprobación a proyectos. Mira, el Comité de Ministros lo que hace es que resuelve los recursos de reclamación que se presentan contra un estudio de impacto ambiental. Eso es lo que hace el Comité de Ministros. El Comité de Ministros, primero, no es la única instancia política que hay en el proceso de evaluación. Lo tengo claro. En el proceso de evaluación propiamente tal está la calificación, que son todos los organismos técnicos de la administración del Estado, pero el que vota los proyectos es lo que se llama la Comisión de Evaluación Ambiental, las COEVA, que se llaman. Y las COEVA son políticas, las preside el gobernador regional, antiguamente la presidía el intendente, pero hoy día es el gobernador regional, y la componen una serie de seremis de los distintos ministerios involucrados. Y ellos son los que votan. La instancia política ya existe.
O sea, para que no creamos que vamos a hacer desaparecer la instancia política si hacemos el comité de ministros, porque todavía existe la cueva, para tenerlo claro. Sí. Y lo segundo es que resuelve las reclamaciones, o sea, resuelve en una instancia posterior. Cuando el proyecto ya está aprobado, pero algún tercero reclama sobre ese proyecto, y es en el caso de un estudio de impacto ambiental, esa reclamación se resuelve ante el comité de ministros y es el comité de ministros el que tiene que decir si la reclamación en realidad procede o no procede. O si es que la resolución de calificación ambiental estuvo bien puesta o no estuvo bien puesta. Eso es lo que hace el comité de ministros. El comité de ministros ha aprobado ser una instancia donde los proyectos y su aprobación se dilata. ¿Cuánto? Según el informe de pivotes que publicó hace algunos meses, en promedio se demora 20 meses adicionales. O sea, una aprobación ambiental que puede haber tomado en el caso de un estudio y día se están demorando entre 2 años y medio y 3 años, se le agregan 20 meses adicionales. Nuestro problema es que nosotros queremos que haya menos burocracia y que las cosas se hagan más rápido. Yo podría entrar en la discusión legítima de si es que queremos o no eliminar el comité de ministros. Me parece genuinamente una discusión legítima. Pero es una discusión eterna, que voy a tener que ir a cambiar la institucionalidad ambiental instalada en la reforma de los años 2010-2011 y voy a tener que hacer una ley y ir al Congreso y discutirlo eternamente para ver si es que efectivamente elimino o lo reemplazo o lo cambio o le cambio las atribuciones, pero en realidad mi problema y el problema que queremos resolver nosotros es que queremos que las cosas se hagan más rápido. Y hay una cosa que está al alcance de la mano, que es que el comité de ministros, en vez de demorarse 20 meses, se demore, ojalá, los 3 que están contemplados en el reglamento ambiental. Tomás, pero una cosa, Esa es la discusión que nos importa a nosotros con el sentido de urgencia, porque creemos que esto de verdad es una emergencia que tenemos que resolver y nos tenemos que hacer cargo rápido. Y el comité de ministros hoy día existe y lo que el verdadero cuello de botella a la inversión es que el comité de ministros se demora 20 meses y no los 3 que están pero en el reglamento. hay dos ámbitos que son distintos. Una cosa es ser bueno en la gestión y rápido, que es un poco lo que ustedes están planteando para este momento. Es decir, las mismas instituciones, pero creer en base a los principios económicos que nos dan burocracia, la economía fluye mucho más. Entonces, en eso te pregunto, ¿no? A ver, la legislación ambiental en los últimos 10 años, básicamente a nivel de leyes y reglamentos, es prácticamente la misma. Pero los proyectos se están demorando un 60% más en aprobarse. Que hace hoy se demoran un 60% más que lo que se demoraban hace 10 años. Y es prácticamente con la misma legislación e institución. Entonces nosotros creemos que hay mucho espacio para reducir la burocracia y acelerar los plazos de la inversión, manteniendo la misma legislación, digamos. No necesitamos grandes reformas hoy para poder actuar rápido. Obviamente hay ciertas reformas que están propuestas, hay algunas reformas en un informe de pivotes que han propuesto una serie de cosas para facilitar la inversión, algunos screening previos a las inversiones grandes. Hay otras reformas que han salido también de algunos documentos de horizontal, que hay algunas cosas que también nos parecen interesantes, pero nuestro foco, nuestro prioritario para el inicio, digamos, es con una mejor gestión tomar lo que hay y hacerlo funcionar mejor. Para ir finalizando la entrevista, pero nos quedan muchos temas importantes. Te preguntaba entonces si van a tocar la ley Lafkenche y las leyes ambientales en estos primeros años de emergencia o las van a dejar tal cual. A ver, yo creo que la ley Lafkenchi y la ley ambiental son materias distintas, digamos, que hay que hacerse cargo en formas distintas. En lo personal, yo creo que la ley ambiental, con la ley que tenemos, como te comentaba, la misma legislación, las mismas instituciones, hace 10 años, que son básicamente las mismas que tenemos hoy día los proyectos se están demorando un 60% más. Y vemos casos que de lo que está ocurriendo, el más reciente, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el molde Cencosud en Vitacura, que tenemos observaciones del tipo de que se tiene que hacer un, un ritual para pedirle permiso a los espíritus, esto es exigido por la CONADE, digamos, que hacer un ritual para pedirle permiso a los espíritus para autorizar o no la construcción. Esto para resguardar la salud intercultural de los pueblos originarios, estamos hablando de un mall en Vitacura, por una asociación indígena que está en Huechuraba, constituida el año 2015, en la que tiene 31 socios y en el proceso de participación participaron 2 personas. Está bien, por eso te pregunto, ¿cómo van a evitar que ocurran esas instancias legislativas para impedir
las inversiones o la construcción de un mall si no van a tocar la legislación? Porque en realidad lo que está ocurriendo es que hay una aplicación descriteriada de la ley, digamos. O sea, es una aplicación totalmente descriteriada de lo que fue el espíritu de la ley en algún minuto. Está muy bien resguardar los intereses de los pueblos y de las comunidades indígenas. Parece perfecto. Chile ha suscrito convenios internacionales, está el convenio 169 de la OIT, me parece. Y existen pueblos originarios en Chile, no ponemos en duda eso. Pero una exigencia de ese estilo a un mall en Vitacura, emplazado sobre un terreno que ha sido utilizado históricamente como estacionamiento, por una asociación indígena constituida el año 2015 en Huechuraba, nos parece un descriterio. A lo mejor yo no lo entiendo, pero explícame esto. ¿Cómo ustedes piensan entonces que los tribunales van a actuar si el espíritu de la ley hoy está bastante radicalizado? ¿Por qué cambiaría si ustedes llegan al gobierno? Todas estas instancias en las cuales se llegan hasta las últimas resoluciones judiciales y esto hace que los proyectos se demoren años, de años, de años. ¿Cómo lo piensan evitar ustedes si estas mismas comunidades indígenas, algunas que no tienen nada de pueblos originarios por lo demás, acuden a cortes amparándose en la ley? Pero si ustedes no afinan la ley, entonces, ¿qué va a impedir que lo hagan? A ver, no hay que perder de vista lo siguiente, ¿ah? De todos los proyectos aprobados que salen del Servicio de Navegación Ambiental, los que se judicializan son del orden del 10% de la inversión. O sea, hay un 90% de los proyectos que no termina judicializado, pero que se está demorando más igual. Y por estas observaciones que persisten y persisten, en la gran mayoría de los casos de las propias reparticiones públicas, ¿ah? Que exigen cosas totalmente fuera de las atribuciones. Tenemos algunos problemas con las guías ambientales que también se han excedido y pasaron de ser guías que no son exigibles y que el Servicio de Relaciones Ambientales las está exigiendo y muchas veces más allá de las atribuciones propias de lo que establecía la ley. Y es a ese nivel donde nosotros queremos actuar en forma prioritaria. O sea, si lo comparo con lo que te expliqué y comentamos de la dirección del trabajo, es decir, cambiando la administración y cambiando quienes lideran las distintas instancias de las que corresponde al Poder Ejecutivo, cambia el criterio y por ende habría mayor agilidad y otra manera de mirar el tema de la legislación ambiental. Con la misma legislación, con la misma regulación, es muchísimo lo que se puede hacer por contribuir a la facilitación regulatoria. Basta hacerlo con un sentido prioritario, con un sentido primero de prioridad y urgencia de que la inversión es lo que estamos buscando, digamos. Queremos un país que crezca, que se promueva la inversión, no que se obstruya ni que se detenga. Queremos construir este Estado que obstruya en un Estado que facilite, con personas pro crecimiento, digamos, personas pro inversión, con el debido resguardo del medio ambiente, pero aplicando criteriosamente la regulación existente y estamos convencidos porque la evidencia así lo ha demostrado, de que es muchísimo lo que se puede hacer sin necesidad en lo inmediato de reformar la legislación. No significa eso que no pretendamos hacer ningún tipo de reforma, que no nos interese. Creemos que hay que modernizar una serie de cosas y hay propuestas que se han discutido que son muy atractivas. Entraremos probablemente en la discusión genuina, como te mencionaba, de si el comité de ministros es una instancia que vale la pena tener o no. Es una discusión totalmente genuina y legítima, pero en lo inmediato nuestra prioridad es hacer que la economía despegue y para eso tenemos que trabajar con lo que hay y es ahí donde está puesto el foco en un primer momento. Hablemos del empleo, que es otra de las crisis en este país. Yo sé que es parte de las prioridades del programa económico y voy a ir a algo bien específico porque en el informe del Banco Central y en realidad de varias instituciones han advertido que la ley 40 horas es parte del problema, es decir, encareció el costo de contratación, además nos hace menos eficientes también las empresas. En fin. Y te quería preguntar si tienen dentro de los planes congelar el llegar a las 40 horas. No estamos todavía legalmente en las 40 horas, sino que la reducción iba a ser por año. Si llegan al gobierno, ¿van a congelar el tema de la reducción de horas de trabajo para llegar a 40 horas o no van a tocar esa ley, que es parte del problema del encarecimiento de los costos laborales? Como bien tú señalas, esto es parte del problema del encarecimiento de los costos laborales, sumado también a los incrementos del salario mínimo. Y lo que señala el Banco Central en realidad no es ninguna sorpresa. De hecho, ya lo había dicho por primera vez en diciembre del año pasado. En diciembre del 2024 hace el primero de sus estudios donde cuantifica el impacto del alza de costos laborales en el desempleo.
Y es una cosa bastante, o sea, es una cosa que era esperable, digamos, que lo habían sugerido muchas personas, que cuando tú generas un incremento de los costos de mano de obra, sin una economía que genera mayor crecimiento, sin una economía dinámica, lo que ganas nominalmente en salario mínimo lo vas a perder en formalidad y en puestos de trabajo, y eso es lo que ocurrió. Ahora bien, nosotros estamos trabajando con la regulación que hay, ya hay un acuerdo legislativo que ya legisló sobre estas cosas, el país ya se puso de acuerdo que esto era lo que queríamos tener y nosotros de momento, en realidad nosotros estamos trabajando con ese marco, digamos, y nosotros estamos preparando propuestas que consideren la existencia de estos mayores costos laborales y estamos tratando de hacerle frente con otros instrumentos. En particular, estamos proponiendo que parte de la rebaja tributaria sea a través de un crédito tributario proporcional al gasto en remuneraciones que incurren las empresas para compensar de alguna forma a las empresas que se han visto más expuestas a los incrementos de costos laborales, compensarle un poquito estas distorsiones que están generando el mayor desempleo y corregir eso, pero a través de otras vías. No estamos en ningún caso diciendo ni que vamos a bajar el salario mínimo, ni que vamos a detener ni congelar la ley de 40 horas. No se puede, no se puede Esos son congelar acuerdos la que ya ley se... de 40 horas. Mira, hasta donde yo entiendo, Digo, mire, esto me parece muy extraño, Tomás. De verdad quiero ser bien honesta en la entrevista. Hay un consenso en que la ley 40 horas encareció en la contratación y no solo eso, hace menos eficiente a las empresas también. Todo debiera apuntar a la flexibilidad. Hay un consenso en torno a eso, pero nadie toca la ley 40 horas. ¿Por qué no tocarla? Es políticamente complicado explicarle a la gente, no, ahora no vamos a hacer 40 horas, vamos a hacer 42. No lo sé. Cuando hay consenso con respecto a cosas que producen daño, yo no entiendo por qué nadie se atreve a tocarla. O ustedes piensan hacerlo por una vía paralela, digamos, con esa rebaja de impuestos, ¿cierto? mira, yo creo que primero es bastante delicado algo que se legisló hace algunos años y que ya está en curso, o sea, ya a partir del 2026, en enero del 2026, me parece que llegamos a 42 horas, y ese es un acuerdo que ya está y creo que una tramitación legislativa de algo que lo busque revertir probablemente va a ser muy compleja, pero tú puedes hacerle frente a ciertas distorsiones que se han introducido en el mercado laboral a través de otros instrumentos. Y eso es hoy día el enfoque que con Jorge y en la candidatura de José Antonio Caz se ha puesto, digamos, es hacerle frente a través de este crédito tributario. Eso es lo que busca resolver y busca enfrentar, pero por una vía distinta y no necesariamente revertir la legislación, porque te obligaría obviamente a ir a una tramitación legislativa que va a ser larga, compleja y con resultados inciertos. Pero entonces explícame lo del Chao Préstamo, porque eso también se legisló. Yo sé que Republicano no está a favor de la reforma previsional, pero pretenden cambiar el tema del préstamo al Estado y eso también se legisló. Pero eso sí está en el programa de gobierno para cambiarlo. Pero eso también fue un acuerdo. Eso es cierto, pero me parece que los casos son bastante distintos y te señalo por qué. Primero, la reforma previsional es una reforma mucho más grande de lo que se ha propuesto modificar. O sea, es una reforma que aumenta la PGU a 250.000 pesos, que aumenta las cotizaciones en 7 puntos porcentuales, donde hay una contribución de eso significativa que va directo a las cuentas individuales, y hay una pequeña fracción de ella que es el 1,5 puntos de cotización adicional, que va como préstamo obligatorio contra los cotizantes al FAP, al Fondo Autónomo de Protección Previsional, que es el organismo que va a financiar el Seguro Social. También estamos de acuerdo con el seguro social y no hemos propuesto tocar ninguno de los beneficios. De hecho, José Antonio ha tenido que ser tremendamente enfático en que la PGU no se toca y que los beneficios del seguro social no se tocan. El único elemento que estamos tratando de mejorar en este caso es que parte del financiamiento del seguro social, porque no hay que olvidar que el seguro social tiene financiamiento de tres componentes: un reparto con cotización desde cargo del empleador, un aporte fiscal y un tercero, el préstamo obligatorio. Es uno de los tres elementos el que nosotros estamos proponiendo que debería ser reemplazado por un mecanismo de financiamiento alternativo más transparente que no obligue a los cotizantes a prestarle forzadamente la plata al Estado en desmedro a todo esto de sus propias pensiones, y con las mismas obligaciones fiscales, solo que en un perímetro distinto y financiado de otra manera. O sea, es un elemento dentro de la gran reforma previsional, donde se aumentó la PGU, se aumentó la cotización y se está creando el seguro social. Todo eso lo queremos mantener. Lo único que queremos cambiar es uno de los elementos de financiamiento del seguro social,
por un mecanismo alternativo distinto que nos parece que es mejor para transparentar las cuentas fiscales y también nos parece mejor para los propios cotizantes, ya que van a tener un portafolio más eficiente en su inversión y les va a generar una mejor pensión a la larga. No es solo para transparentar, la pregunta es por qué nosotros que pagamos impuestos todo el tiempo, tenemos además que prestarle al Estado plata para una reforma, plata que sale de nuestro trabajo. Es decir, me imagino que ahí hay un tema de principio para usted, ¿o no? No, a nosotros nunca nos pareció bien que el préstamo, que parte del seguro social se financiara con un préstamo obligatorio. Esto nunca nos pareció bien y nos sigue sin parecer bien. Y nos parece que admite una mejora y que se podría hacer perfectamente con un financiamiento vía endeudamiento del Estado transparente y reconocido como se hace para financiar muchas otras obligaciones, y no que se haga a través de un préstamo forzoso, digamos. O sea, debería ser así a nuestro juicio. Claro, ahora, se entendió mal cuando vino toda esta polémica del Chao Préstamo, no se explicó bien y quizá acá te voy a dar una opinión personal. Se enredó un poco la respuesta desde el comando de José Antonio Cast cuando empezaron a preguntarle, bueno, pero entonces ¿cómo va a financiar? Y todo, se entendió muy mal, Tomás. ¿Ustedes tienen claro ese préstamo que el Estado tendría que contraer, esa deuda que tendría que contraer el Estado? ¿Tienen claro que ese préstamo obligatorio iría a través de una reforma directo a las cuentas personales? ¿Tienen claro cómo lo van a hacer? Sí, o sea, sí, eso está claro, el mecanismo es evidente, y las obligaciones fiscales solamente es un cambio de perímetro, es algo de una deuda que estaba en lo que se conoce como el gobierno general, porque el FAP se hizo como una institución descentralizada, pasaría a ser a una deuda que está reconocida bajo el gobierno central. Eh, el financiamiento puede ser mediante la emisión de un bono tradicional, digamos, incluso se le podría pasar ese bono al FAP después los mismos recursos, o sea, se podría hacer, está muy claro. Me parece que si hay algo que no se explicó bien, es legítimo, pero lo que también hubo un uso, a mi juicio, medio, no le voy a poner ningún adjetivo, pero esto se usó para sugerir que se eliminarían los beneficios del Seguro Social, cosa que es totalmente falsa. O sea, en ningún caso, en ninguna parte de la propuesta, de lo que está escrito en el plan de gobierno, en el programa que se publicó, se habla de que se va a reducir los beneficios del Seguro Social y que se van a reducir los aumentos de pensiones. Eso no es cierto. Y eso nunca ha estado en duda por parte de la candidatura. O sea, todos los alzas de pensiones que están contemplados en la reforma previsional se mantienen, tanto así la PGU como el beneficio por años cotizados, que es el que paga el Seguro Social, digamos. Eso nunca estuvo en duda. Lo único que se iba a cambiar es el mecanismo de financiamiento, que ya admite una discusión técnica más sofisticada, hay criterios contables del Fondo Monetario Internacional, hay un tema del perímetro de la deuda, de las obligaciones cuasi fiscales, que es un tema mucho más técnico, pero aquí lo que de verdad se trató de hacer es de sugerir que con la propuesta del programa de José Antonio Gas no iban a haber incrementos de pensiones, cosa que es falsa. Los incrementos de pensiones no se van a tocar, lo único que se cambia es un financiamiento, que es con una cotización, con un préstamo forzoso de los cotizantes al Estado por una deuda tradicional con condiciones de mercado. Para terminar, Tomás, el ministro Grau en el Chile Day hablaba de que los llamaba a todos a reflexionar sobre el rol del Estado, que no sea simplemente un ente que recauda impuestos. Quiero entender bien la posición de la candidatura de José Antonio Caz con respecto al rol del Estado. Yo entiendo la emergencia, entiendo que hay que reactivar el empleo, entiendo todo, pero ¿cuál es el rol del Estado para, desde el punto de vista de la sociedad y de la economía para José Antonio Cast? No sé si tú, para José Antonio Cast y republicanos, digamos, toda la campaña que están haciendo. ¿Cuál es el rol del Estado que ustedes proponen para Chile? Mira, creo que probablemente no soy el más indicado para Yo responderte lo esa sé, pregunta, pero quizás desde el punto de vista económico, porque veo, pero desde el punto de vista económico, a lo menos en la materia que tenemos, que hemos visto nosotros, es que necesitamos un Estado que esté al servicio de las personas, no al servicio de los grupos de interés, ni del clientelismo, ni de los operadores políticos. Queremos un Estado que no obstruya la inversión, sino que facilite. Queremos un Estado que gaste menos, gaste en lo necesario y gaste responsablemente, y no en una miscelánea de programas sociales con prácticamente nulo impacto en reducir la desigualdad ni en la redistribución del ingreso. O
sea, ese es el Estado que conseguimos nosotros, un Estado que gasta menos, que gasta bien, que la plata no se va en fraude, en clientelismo político, en operadores. Eso por una parte. Un Estado que verdad, se toma en serio, digamos, que la plata es de los contribuyentes y es un deber moral gastarla adecuadamente y que tiene que ir al servicio de los ciudadanos, al servicio de los más necesitados. Y por el lado del tema de la permisología o de la burocracia, necesitamos convertir este Estado que es una máquina de impedir en un Estado que sea una máquina de facilitar para promover el crecimiento económico, el desarrollo de las inversiones y en último término generar una economía que pueda generar empleo a todas las personas que así lo quieran. Bueno, vamos a agradecerle a Tomás Bunster, parte del equipo económico de José Antonio Cas, ingeniero industrial, magíster de la Universidad Católica. Tuvimos algunos problemas ahí con el audio. No sé si fue mi computador o el tuyo, Tomás, pero vamos a hacer ahí los enganches necesarios para que el programa salga lineal. Que tengas una muy buena jornada. Les recuerdo que estamos siempre con un programa, a veces dos en la semana, en la entrevista de Nicole Rodríguez. Gracias, Tomás, que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido un gusto. Chao, chao.